Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que se me ocurrió ayer fue organizarles las fórmulas. ¿Cómo se las organicé? Les puse las ecuaciones cinemáticas que son comunes. Entonces, una de las ecuaciones cinemáticas que son comunes son precisamente las que están en la parte superior. Es decir, estas que están acá en este momento, estas que están acá. De tal manera que estas ecuaciones son generales. Estas ecuaciones que tenemos aquí son generales. ¿Para qué me sirven esas ecuaciones? Para hallar la frecuencia, el periodo, la velocidad angular, conocida la frecuencia, el periodo o la velocidad angular, con cualquiera de las tres que conozca. ¿Listo? Si conozco una, puedo hallar las otras. Bien, ahora nos vamos a la izquierda. Por favor, se van a fijar en la pantalla en este lugar. Van a observar este sector de acá. Y en este sector, ¿qué observan en el círculo? ¿Qué observan en el círculo? ¿En dónde empieza la partícula? Que es donde está el punto negro. ¿En dónde empieza la partícula? En esas condiciones, ¿qué puedo decir? En esas condiciones estoy diciendo, cuando el tiempo vale 0, ahí arribita lo dice, cuando el tiempo vale 0, ¿cuánto vale la X? La X es igual a ¿cuánto? A la amplitud. Muy bien, a la amplitud. ¿Hay ángulo de desplazamiento? ¿Hay ángulo delta? ¿Hay delta? ¿Hay ángulo de fase? No, ¿Por qué no hay ángulo de fase? no sé, porque son cero. Muy bien, porque inicia en el eje X, entonces ahí el ángulo de fase vale 0. Gracias a eso, entonces la ecuación general se simplifica. Si ustedes están observando en este momento, entonces observen cómo queda ahora la ecuación general. ¿Cómo queda la ecuación? Listo. ¿Qué le haría falta a la ecuación o qué le está sobrando? Porque también podría ser que le está sobrando. En este caso yo la revisé con detalle y entonces aspiro a que ustedes miren esta ecuación. La ecuación general que nosotros utilizamos es de la forma, la ecuación que nosotros utilizamos, la general, es de la forma X es igual a A por el coseno de omega t más delta. ¿Qué no tiene esta ecuación? ¿Qué no tiene? Delta. Muy bien, no tiene el delta. ¿Cuál es la justificación para que no tenga el delta? Entonces, como lo dijo una señorita hace unos minutos, pues muy fácil, porque empieza en 0. ¿Listo? Entonces, muchachos, si ese es el caso, entonces, ¿quién será la ecuación de velocidad? Entonces yo les coloco ahí cómo hallarían la ecuación de velocidad, que sería esta condición que tenemos aquí. Esa sería la ecuación de velocidad. ¿Por qué negativa? Entonces ya lo habíamos dicho, la derivada del coseno, ¿quién es? Menos seno. La derivada del coseno siempre será menos seno. Entonces por eso es que es negativa. ¿Cómo hallo la velocidad máxima? Lo vimos ayer. ¿Cómo hallo la aceleración? Entonces también vimos la ecuación, la derivada del seno es el coseno. Entonces, ahí está la ecuación. Voy a seguir explicando la segunda parte, que es la segunda forma que hay, la segunda fórmula que hay. Por favor, alguien que escriba el ID de la clase allá. Ah, ya lo encontré acá. Alguien me está pidiendo el ID aquí por WhatsApp. 584-436-0691.
Listo. Entonces, muchachos, en ese orden de ideas ya vimos las fórmulas para cuando empieza en este punto. ¿Listo? Ya vimos las fórmulas cuando empieza en este punto. Ahora vamos a mirar el segundo caso. ¿Cuál es el segundo caso? ¿Dónde va a empezar? Entonces, en el segundo caso, estamos aquí y entonces, en el segundo caso, vamos a compartir y nos damos cuenta que ahora inicia en este punto. Ahora inicia en este punto. Al iniciar en este punto, ¿qué diferencia hay con el punto anterior? En este punto anterior, teníamos que cuando la x era igual a 0, ¿cuánto valía la x? Cuando el tiempo era 0, ¿cuánto valía la x? A. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Cuando el tiempo es igual a 0, ¿cuánto vale la x? Ya no puedo decir que es A. Esto aquí deben corregirlo. ¿Ahí qué debe ser? ¿X igual a qué? 0. Ahí es X igual a 0. Muy bien. ¿Por qué es X igual a 0? Simplemente porque ahora está en el eje Y y nosotros sabemos que en el plano cartesiano este punto vale 0 para la X. ¿Listo? Entonces aquí, por favor, corregir allá. X igual a 0. ¿Listo? Si la X vale 0, entonces ¿cuánto vale el delta? ¿Cuánto vale el delta? Entonces el delta también vale ¿qué? 0. Entonces, muchachos, aquí es donde les pido atención. Un segundito. ¿Qué vamos a hacer? Miran estas ecuaciones. ¿Qué diferencia hay entre esta ecuación? ¿Qué diferencia hay entre esta ecuación y esta ecuación? ¿Cuál es la diferencia? Que una empieza en coseno y la otra en seno. ¿Cuál es la razón por la que una tiene seno y la otra coseno? ¿Cuál es la justificación? ¿Dónde está ubicado el punto? Muy bien, ¿dónde inicia? Excelente. Ahora yo quiero que miren lo siguiente. Yo les había dicho en clase que la derivada del seno, yo les había dicho, la derivada del coseno es ¿quién? Menos seno, ¿verdad? Entonces, ¿quién es la derivada del seno? La derivada del seno es coseno. ¿En qué se diferencian estas dos fórmulas? ¿En qué se diferencian? Uno, en la razón trigonométrica. Dos, ¿en qué más se diferencian? Que a esta le faltaría ¿qué? El menos. Entonces, por eso les envía ya el formulario para que lo tengan en cada caso. Ahorita cuando analicemos los ejercicios, nos vamos a dar cuenta dónde inicia cada ejercicio. ¿Listo? Bien, Mister, ¿y por qué no tiene el menos? porque la derivada del seno es positiva. La derivada del seno es coseno. Entonces aquí, la derivada del coseno, es menos seno. ¿Listo? Aquí, la derivada del seno es ¿quién? La derivada del Coseno. seno es el coseno. Muy bien. La derivada del seno es el coseno. Entonces, en ese orden de ideas, voy a mostrar el tercer y cuarto formulario que tenemos. El tercer y cuarto formulario implica que ustedes van a tener lo siguiente. Ahora, ¿en dónde empieza la gráfica? Ahora, ¿en dónde empieza la gráfica? Ahí puede ser coseno y seno, ¿no? Muy bien, puedo utilizar, excelente conclusión, puedo utilizar coseno o puedo utilizar seno. ¿De qué va a depender eso? De la orden del enunciado, de lo que me diga el ejercicio. Si el ejercicio dice, haga la ecuación con seno, pues me toca hacerla con seno. ¿Está claro?
Listo, entonces, repito, ¿qué diferencia hay entre esta situación y esta situación? Ninguna. Es decir, él no va a empezar ni en el eje X ni en el eje Y. Él va a empezar en un punto cualquiera diferente al eje X o al eje Y. Entonces yo puedo utilizar una ecuación que tenga coseno o puedo utilizar una ecuación que tenga seno. La diferencia estará en las ecuaciones posteriores de ellos. Ahí es donde yo debo tener cuidado porque cada ecuación va a ir cambiando. Si ustedes analizan cuando vean el formulario allá en casa, cuando vean el formulario con calma, se van a dar cuenta que difieren. ¿En qué difieren? Entonces, que esta, por ejemplo, tiene esta forma, mientras que esta se parece mucho, pero la razón trigonométrica ya no es seno, sino ahora es coseno, y no lleva el menos. No lleva el menos. Cuando regresamos a mirar la del coseno, perdón, la de la aceleración, vemos que aquí es con coseno y aquí es con ¿quién? Con seno. Entonces ese cuidado, por eso les creé el formulario. Les creé el formulario para que ustedes lo tengan allá en casa. De tal manera que entonces ustedes, ese formulario es el que van a trabajar con cada ejercicio. ¿Listo? Adicional, muchachos, cuando ustedes lean la guía completamente, se van a dar cuenta que aparecen estas dos fórmulas nuevas. ¿Cuáles dos fórmulas nuevas? Aparecen estas dos de aquí. ¿Cuándo voy a aplicar esta fórmula? ¿Cuándo voy a aplicar esta fórmula? ¿Cuándo voy a aplicar esta fórmula? Cuando necesito hallar el ángulo. Cuando necesito hallar el ángulo, pero tengo que tener cuidado. Esta fórmula solo sirve para estos dos casos. Cuando la gráfica no hay empieza ángulo. cuando empieza para, perdón, tienes toda la razón. Para este caso, solo cuando la gráfica empieza con coseno. Si la gráfica empieza con seno, esta gráfica está invertida, debe invertirse. Es decir, para que me comprendan qué significa invertir. Arriba dice B sub 0 y abajo dice omega X sub 0. Si yo la voy a hacer con este tipo de ejercicio, entonces ya no puedo utilizar este factor. ¿Cómo me queda el factor ahora? Me queda delta es igual a tangente a la menos 1 de omega X sub 0 sobre B sub 0. Positiva. Entonces, por favor, tener cuidado con eso. Por eso es que los libros, para evitar caer en errores, siempre les recomiendan trabajar a ustedes con las ecuaciones en coseno. Y ahora, adicional esto, viene esta condición. ¿Cuándo utilizo esa ecuación? Cuando yo conozca la posición inicial de una partícula, la velocidad inicial de una partícula y la velocidad angular. Y lo que me corresponda allá es ¿qué? La amplitud. O caso contrario, conozca 3 de esos datos. Si conozco 3 de los datos, puedo hallar la otra en caso de que en un ejercicio aparezca algo diferente. ¿Listo, muchachos? Entonces, ahora sí vamos a hacer ejercicios. Entonces, se supone que ustedes, voy a desplazar aquí. Ustedes leyeron ayer los ejercicios que le dejé en WhatsApp para todos. Les vamos a cortar esto. Y entonces, gracias a esa condición, entonces vamos a hacer lo siguiente. Primer ejercicio para usted. Por favor, ¿ustedes qué están viendo en este momento? No. Nada, ¿qué es? ¿Ven una hoja en blanco? La página en blanco, sí. Ok, bien. Entonces tenemos este ejercicio. Por favor, este ejercicio es el primero de la actividad que se les planteó allá en la guía. ¿Listo? ¿Qué nos piden calcular?
¿Qué nos piden calcular? Frecuencia y el periodo. Bien, entonces por favor, necesito que en su cuaderno lo primero que tienen que hacer es escribir esto. En su cuaderno, para los apuntes de hoy, lo primero que tienen que hacer es escribir esto. ¿Listo? La ecuación. Luego van a colocar, hallar, frecuencia. Entonces allá en su cuaderno van a escribir en orden descendente. Frecuencia. Frecuencia. Luego de la frecuencia, ¿quién viene? Periodo. Después del periodo, ¿quién viene? El delta. Luego, ¿quién viene? Hallar X cuando el tiempo es ¿qué? Hallar X cuando el tiempo vale ¿cuánto? ¿Qué más tengo que hallar cuando el tiempo sea 5? Cuando el tiempo sea igual a 5 segundos, ¿qué más tengo que hallar? Entonces tengo que hallar la velocidad. Muy bien, tengo que hallar la velocidad y tengo que hallar ¿qué más? La aceleración. ¿Listo, muchachos? Entonces, van escribiendo eso en su cuaderno porque ahorita vamos a hacer un solo cálculo para todo, para que nos rinda el tiempo. Entonces, ¿qué más debo conocer ahí? Me dicen ese es el D. Hallar las ecuaciones de velocidad. Entonces me dicen, halle la ecuación de velocidad. Halle la ecuación de ¿qué? De aceleración. Halle la ecuación de aceleración. Y por último, ¿qué me piden? Hallar B máxima y hallar X máxima. ¿Listo, muchachos? Esas son así tienen que tener su cuaderno para que sepan en el orden en que vamos a desarrollar. Mientras ustedes están escribiendo, entonces yo me llevo esta ecuación al siguiente lugar. Entonces, voy a robarme esta ecuación. Bien, muchachos, ¿cuál caso sería? ¿El caso 1, el caso 2, el caso 3 o el caso 4? Entonces, aquí les muestro. Primero, ¿qué caso sería? Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. ¿Cuál caso sería para nosotros? El ejercicio. ¿Qué caso sería? El 1. No, no es el 1. ¿Por qué no es el 1? El 3. Ah, es el 2. Porque la derivada es coseno. ¿Sí? Entonces, No, el ángulo de desfase, ¿no? alguien dijo que era el 3. ¿Cómo hizo para saber que era la 3? Caso 3. ¿Cómo hizo para saber que era esta? Por el ángulo de desfase. Muy bien, entonces, atentos. Allá en el ejercicio, nos muestran la primera ecuación y eso es lo que nos define cuál caso es. Nos dan la ecuación de posición. ¿Y la ecuación de posición qué razón trigonométrica tiene? ¿Y tiene ángulo de desfase? Como tiene ángulo de desfase, entonces, ¿qué caso es? ¿Caso qué? Caso 3. Listo, bien. Entonces, escriban. Mister, ¿puede bajar un poquito para terminar de copiar el ejercicio, por favor? Ya lo voy a llevar a otro lugar. Es que está en la guía. Ustedes lo tienen en la, ¿cómo se llama? En la actividad que descargan de campus virtual. Es el primero. ¿Listo? Entonces, bien, me llevo este ejercicio ahora sí. Entonces, me llevo este, control C. Yo sé que esto que voy a mostrar ustedes no lo están viendo, pero es para yo poder hacer esta condición.
Bien, muchachos, entonces voy a proyectar otra hoja, ¿listo? Para que nos ayudemos todos. Bien, entonces muchachos, ¿listos? Deben estar viendo en este momento una hoja de Word que tiene el ejercicio. ¿Sí están viendo eso? No. Listo. No, señor. Entonces, ok, en este momento sí tienen que estarlo viendo. Sí, ya. Debe aparecerles un título que dice calcular. ¿Listo? Ahí. Ese es el ejercicio. ¿Listo, muchachos? Entonces, lo primero que yo tendría que hacer, gracias a esa ecuación que tengo, lo primero que yo tendría que hacer es hallar. ¿Qué sería lo primero que tengo que hacer? ¿Hallar qué? Frecuencia, ¿no? No, primero identificar los parámetros. Lo primero que tengo que hacer siempre es identificar los parámetros. Entonces, lo primero que yo hago es cuánto vale mi amplitud. ¿Cuánto vale la amplitud para mí? 4. Muy bien, entonces la amplitud. Entonces lo primero, por favor, escríbanlo allá en su cuaderno. Entonces lo primero que hago es saber la amplitud. Amplitud, entonces ustedes me dicen 4 metros. ¿Listo? Segundo dato que sé de la ecuación con solo verla. Con solo verla, también sé la velocidad angular, 3pi. que para nosotros siempre será el parámetro que acompañe el término t. Entonces, en ese orden de ideas, como acaba de decir una compañera, yo aquí no puedo escribir el símbolo pi, pero sí puedo decir la palabra 3pi. ¿Y en qué unidades se da la velocidad angular? Se da en radianes por segundo. Tercer dato que puedo hallar ahí, que es el ángulo de fase. Sí. El ángulo de solo. fase, entonces de una vez lo puedo identificar. ¿Cuánto vale mi ángulo de fase? Entonces, mi ángulo de fase vale ¿cuánto? ¿Y está en qué unidad? Este es mi ángulo de fase. Este es el delta, este es el W. Y esta de aquí es la amplitud. Entonces, muchachos, ya tenemos amplitud, ya tenemos velocidad angular y ya tenemos delta. ¿Listo? Entonces, ¿puedo hallar la frecuencia y el periodo? Sí. Entonces, gracias a lo que tenemos, vamos a hallar frecuencia y periodo. Eso es lo más rápido que podemos hacer nosotros. Entonces, ¿con qué fórmulas vamos a hallar la frecuencia y el periodo? Con estas fórmulas que tenemos acá. Confírmenme que están viendo las fórmulas, por favor. Confirmen que están viendo las fórmulas de frecuencia y de periodo. Sí. Sí, señor. Bien. Y que todavía ven en moradito los valores de la amplitud. Sí, señor. Ok, bien. Entonces, muchachos, calculamos rápidamente la frecuencia. Calculamos rápidamente la frecuencia. ¿Cómo hacemos para hallar la frecuencia? No puedo utilizar esta fórmula. No puedo utilizar esta fórmula. Todavía no la puedo usar. ¿Cuál debo usar primero? Entonces, para hallar la fórmula, para hallar la frecuencia, debo hallar esta fórmula. ¿Cómo la utilizo? Entonces digo, frecuencia es igual a 2pi sobre omega. ¿Cuánto vale la velocidad angular para nosotros? La velocidad angular, ¿cuánto vale? 3 pi radian sobre 3pi. segundo. Eso, pero no era al revés. No era 3pi sobre 2pi. Uy, sí, qué vergüenza contigo. Gracias, muy amable. Menos mal que tú estás conectada. Yo despejé al revés. Estaba despejando de la fórmula de periodo y resulta que es de la fórmula de frecuencia. Entonces es omega sobre 2pi. Muchas gracias. Resulta que omega entonces es igual a 3pi, como dijo ahorita una señorita, sobre 2pi. Al simplificar, ¿qué me queda? 3 medios en hertz. ¿Listo?
Ok, entonces ya calculamos la frecuencia, 3 medios. ¿Qué más puedo calcular? Entonces puedo calcular el periodo. ¿Cómo hago para calcular el periodo? 1 sobre la frecuencia. Entonces eso me da 1 sobre 3 medios. 1 sobre 3 medios, ¿cuánto les da a ustedes? Entonces, cuando ustedes hagan su cálculo, eso nos va a dar 2/3. ¿En qué unidades se da el periodo? En segundos. ¿Listo, muchachos? Entonces, vamos a mirar lo que nos preguntaban. ¿Qué nos preguntaban? Entonces, nos preguntaban frecuencia y periodo. ¿Ya la tenemos? Sí. Frecuencia y periodo ya la tenemos. Listo, resuelto esa parte. Ya la calculamos. Amplitud del movimiento, ¿la tenemos? Creo que sí. ¿Cuánto vale la amplitud del movimiento? 4. Muy bien, ya la teníamos. Constante de fase, ¿ya la teníamos? Sí. Pi radianes. Bien, entonces muchachos, ya tenemos A, B y C. ¿Listo? Entonces ahora voy a copiar la ecuación. Por favor, si se nos desconecta, inmediatamente se conectan otra vez, por favor. Listo, si se acaba el tiempo, porque dice que ya van 40 minutos, quedan 32 minutos. Entonces, voy a borrar estos avances que tenemos. Bien, nos vamos con el cuarto punto. ¿Qué dice el cuarto punto? Halle la posición, halle la rapidez y halle la aceleración de la partícula cuando t igual a 5. Entonces, nos vamos a ir aquí. Necesito esta. Entonces, atentos, me voy a llevar esta ecuación porque la necesito. Y entonces me dicen, vamos a hallar la velocidad. Aquí donde está este espacio voy a pegar la ecuación. ¿Listo? Yo ya sé que la amplitud para nosotros valía ¿cuánto? Yo ya sé que la amplitud para nosotros valía 4. Yo ya sé que la amplitud valía 4. ¿Qué más sé? Que la velocidad angular valía ¿cuánto? 3. Entonces ya sé que la velocidad angular vale 3pi. Me toca abrir aquí un momentico me toca un momentito para buscar el símbolo de pi que no lo puse a la mano. Voy a traerme el símbolo de pi de aquí. Ustedes no lo están viendo. Listo, ok. Entonces, muchachos, ahora sí. Ya sabíamos que eso valía, omega valía 3pi y que el ángulo delta valía pi. Con base en eso, con base en esos datos que ustedes tienen desde el inicio del ejercicio, vamos a hallar la ecuación de velocidad. Entonces observen aquí donde dice la ecuación de velocidad, la estoy resaltando. Voy a escribir al lado de ella. Entonces empiezo. Lo primero que tengo que escribir es un menos. Luego, ¿qué escribo? Luego escribo la velocidad angular. ¿Cuánto valía mi velocidad angular?
Mi velocidad angular valía ¿cuánto? 3pi. Luego voy a escribir la amplitud. ¿Cuánto valía mi amplitud? 4. Listo. Luego escribo esta expresión, que es seno de omega t. Esa expresión la escribo, pero en vez de en omega, ¿qué voy a reemplazar? En omega debo reemplazar 3pi. Y en el tiempo, ¿qué voy a reemplazar? ¿Cuánto reemplazo en el tiempo? 5. Cuando hagamos el cálculo, vamos a reemplazar 5. Muy bien. Entonces, por favor, cuando diga ya, hallar la ecuación de velocidad, ¿recuerdan el punto? ¿Y qué punto era ese? Control B. Listo, aquí. Entonces, por favor, voy a desplazarme hacia arriba. El ejercicio decía, halle en el E. Halle la ecuación de qué? En el E. Rapidez y aceleración. Halle la ecuación de aceleración. Muy bien. Entonces, gracias a eso, entonces, hallar la ecuación de la rapidez y de la aceleración. Vamos a hacer primero el E para que cuando tengamos el E, luego hacemos el qué. El D y de una vez hacemos el F. Ya saben, si se corta, de una vez se conectan. Mister, Dime. la velocidad que nosotros utilizamos para ayer es la misma que, porque es que usted ahorita, la que acabo de sacar, la tengo diferente aquí. ¿Cómo la tienes? La tengo menos amplitud, ángulo, seno, abre paréntesis, otra vez lo del ángulo, por tiempo más esto constante de fase. Ah, sí, lo que pasa es que en la ecuación que tú tienes, esto quedó invertido, ¿cierto? Allá dice es AW, pero es lo mismo porque están multiplicando. Ah, ya. Es lo Bueno, mismo porque gracias. están multiplicando. Muy bien. Entonces, muchachos, esta ecuación que voy a señalar en este momento, esta ecuación es la ecuación ¿de quién? De la velocidad. Ahora, para poder hallar la velocidad, ¿qué hago? Donde dice tiempo, ¿qué voy a reemplazar? Los 5 segundos. Los 5 segundos. ¿Listo? Entonces, esa es la ecuación. Cuando me pidan la ecuación, debe quedar así, tal cual está ahí. ¿Listo? Debe quedar de esa manera. Esa es la ecuación de velocidad. Si me piden la ecuación de aceleración, ¿qué tengo que hacer entonces? Pues me voy a mi ecuación de aceleración y la ecuación de aceleración, ¿qué me pide? Me pide estos parámetros. ¿Qué parámetros me pide la ecuación de aceleración? Me pide un menos. ¿Qué más me pide después? ¿Qué me pide después la ecuación de aceleración? ¿Qué me pide? Entonces, me pide que debo elevar al cuadrado ¿a quién? La velocidad W. Y angular. la velocidad angular. Y la velocidad angular mía era de 3pi. Entonces, gracias a eso, y la debo elevar ¿al qué? Al cuadrado. Luego, lo multiplico por la amplitud. ¿Nuestra amplitud de cuánto es? 4. Y luego la razón trigonométrica coseno de todo lo que haya dentro de él. Entonces aquí, la razón trigonométrica coseno, ya sabemos que aquí escribimos 3pi. Entonces, vamos a llevarnos el 3pi de aquí adentro. Entonces aquí sería 3pi. Y donde dice delta, solo escribiríamos el pi. Y esta sería nuestra ecuación de aceleración.
Entonces, por favor, esta ecuación la voy a colocar al lado de la de velocidad. Y esta sería la ecuación de aceleración. Esta sería la ecuación de aceleración para ese ejercicio. Y la ecuación de velocidad sería esta. Mister, una pregunta. Uno no Dime. puede poner la ecuación de velocidad resumida. Sí, claro, tú la puedes escribir resumida. Lo que pasa es que aquí para que les quede a ustedes como más incomprensible, yo la dejé así, que solo reemplacen, ¿sí? Pero claro, tú puedes escribir, por ejemplo, 12 pi o puedes escribir 36 pi cuadrado y no hay problema. ¿Listo? Ahora, recuerden que la ecuación de posición era esta. Entonces, cuando en el ejercicio me pidan hallar la ecuación de velocidad, me están pidiendo esto. Cuando me pidan hallar la ecuación de aceleración, me están pidiendo esto. Ahora, en el ejercicio, ¿qué me pedían? Me dicen, halle X, halle la velocidad y halle la aceleración cuando el tiempo vale ¿cuánto? Cuando el tiempo vale 5. Entonces, por favor, en ese momento es cuando ustedes colocan la calculadora en radianes. ¿Cómo colocan la calculadora en radianes?